palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pero recuerde que usted tiene que saber balancear la palabra. Imagínese si usted trata de aplicar esas mismas palabras a la novia y viene y las aplica a la gente que están metidos en una denominación. Entonces ellos no podrían dejar su pastor. Quédese con su pastor. Entonces ellos se tendrían que quedar allá metidos en las denominaciones con sus pastores que rechazan la palabra. O sea, quédese con su pastor si su pastor se queda con la palabra. Véalo de esa manera. Pero si su pastor no cree la palabra, no cree lo que Dios ha hablado por el profeta, entonces lo que hay que aplicar es salir de en medio de ellos, pueblo mío. Tiene que balancear bien la palabra para que no se encuentre usted metido en una contradicción, creyendo una cosa por acá cuando el profeta ha dicho por acá otra también. O sea que todo tiene que ser bien balanceado. Donde no se cree la palabra, lo que Dios ha dicho, entonces la palabra para la novia que esté ahí es salir de ahí. Donde se cree lo que Dios ha dicho por el profeta y el pastor lo predica sin miedo, pues quédese ahí con su pastor. Tiene que saber poner la palabra en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, actualmente, estas cosas que el profeta ha dicho y que han salido a la luz en este tiempo, bueno, si un pastor no cree estas cosas y predica en contra de eso, a la novia que está ahí adentro, ¿qué le dice el Señor? Pues sal de ahí. Eso es lo que le dice el Señor, pues salte de ahí y vete a un lugar donde se predique lo que está dicho a través del profeta. Así es que, usted sabe, siempre el diablo, con lo mismo que Dios ha hablado a través del profeta, trata de amarrar a los verdaderos creyentes cuando ellos se encuentran en un lugar donde no le están dando la palabra completa. Si aquí no le diéramos la palabra completa, la voz de Dios para ustedes sería: salgan de aquí, váyanse a un lugar donde le den toda la palabra. Bueno, algún día ustedes sabrán, ustedes mismos por experiencia propia, si ustedes creen realmente la palabra que ha sido dada o si no la creen. Recuerde que esto no es una cosa de emoción. Usted puede oír muchas cosas y emocionarse, qué glorioso esto, qué glorioso lo otro. Pero recuerde que después que viene la bendición de Dios, después que viene la revelación, después viene la prueba para ver si usted realmente creyó lo que fue dicho, creyó lo que dice el profeta, o si usted no es un verdadero creyente. Entonces, para cuando viene esa prueba, ¿qué pasa? Fíjese, cuando viene la revelación, ¿cómo viene? En forma sencilla, en simplicidad, Dios en simplicidad moviéndose, a través de instrumentos que no tienen fama, a través de instrumentos que no tienen nada de atractivo en su forma de predicar ni en su forma de... Viene en sencillez, viene de tal manera que la gente dice: ¿y a través de quién vino? ¿De fulano de tal? Si eso no sabe nada. ¿A través de quién? Si hubiera venido a través del doctor fulano de tal o fulano de tal, pues hasta se podía uno sentar a oír, pero eso, ¿para qué uno perderle el tiempo oyendo lo que pueda decir fulano de tal o fulano de tal? Pero así siempre viene la palabra, cuando es revelada. Los escogidos captan la palabra porque ellos no están mirando el vaso, sino lo que viene a través del vaso, la revelación que viene, y lo que viene es: así dice el Señor, porque el vaso no puede traer nada a menos que no sea lo que ya Dios ha hablado a través del profeta, porque es que no sabe decir otra cosa, no tiene conocimiento intelectual para inventarse algo bonito para atraer a la gente. Pero después viene la prueba para ver cuántos han creído. Entonces que usted puede ver personas grandes, buenos predicadores, gente intelectuales, gente sabia, predicando en contra de lo que ya fue revelado, lo cual ya Dios habló a través del profeta. Y cuando usted ve a esas personas grandes, usted dice: bueno, la cosa parece que no es como fulano de tal decía, porque don fulano de tal, que es un ministro grande, está hablando contrario a eso.
Don fulano de tal está opuesto a eso, así es que si él no cree eso, hay algo mal en algún lugar. Pero siempre la gente cree que la cosa está mal en la simplicidad de Dios. Y no se dan cuenta que donde está mal la cosa es en las cosas grandes. En lo que la gente llama grande, porque lo que la gente llama grande, eso es necedad para Dios, eso es chiquito. Y lo que la gente llama necedad, chiquitada, eso Dios le dice, eso es glorioso, eso es grande. Ese soy yo, el Todopoderoso, manifestándome en cosas que la gente llama que es tontería. ¿Ve? Recuerde que la revelación de la obra ha sido traída por Dios a través del mensajero. ¿Y quién era el mensajero? Una persona que no sabía hablar muy bien el inglés y era americano. Que por decir empire, decía empire. O sea, por decir imperio, decía empire de juego de pelota o de juego de cualquier juego de este. ¿Ve? Una persona que siendo americano ni muy bien conocía el inglés, su propio idioma. Tenía algún séptimo grado. Una persona pobre. Una persona que como predicador en cuanto a intelectualidad y en cuanto a hablar bonito, usted no le encuentra nada de bonito. Ahora, cuando usted lo que busca es la palabra como es, usted encuentra la palabra en el mensaje traído por el profeta. ¿Ve? Duro, poniendo a cada cual en su sitio. A las amadas hermanas y a los amados hermanos los coloca en su lugar. Y nos habla fuerte, pero usted sabe que es Dios hablando a través de él. Y cada hermano y cada hermana, sabiendo que es Dios el que está hablando a través de él, lo mejor que podemos hacer es rendirnos a la palabra que ha sido traída y hacer como dice la palabra. No resistir a lo que Dios ha hablado, sino, Señor, en tus manos estoy, ayúdame a hacer como tú has dicho por tu profeta. Ahora, fíjese, primero viene así la revelación, se mueve en esa forma sencilla. Luego encontramos que viene la prueba para probarla a aquellos que dicen que han creído. Porque el que no creyó se fue. Pero el que dice que ha creído, entonces tiene que ser probado, a ver si su fe es genuina. Y Dios se complace en probar la fe suya. Porque cuando Dios prueba la fe suya, entonces lo que hace es que aumenta. Entonces lo que hace es que brilla. Entonces, ¿cómo la prueba? Entonces, las cosas sencillas y la revelación de la palabra para que la novia entienda lo que tiene que entender y sepa lo que debe saber, viene en forma sencilla, en simplicidad. Pero después la prueba viene a través de gente grande, que vienen y combaten eso que ya ha sido predicado. Entonces, si las personas están mirando, tienen acepción de personas y miran a las personas y dicen, si fulano dice esto es la verdad porque es una persona que sabe y es una persona grande, pues ya usted para comenzar, usted estará enredado todo el camino. Porque usted no puede mirarle la cara a la gente para aceptar o rechazar lo que ellos dicen. Usted lo que tiene que mirar es la palabra, y si es la palabra, no importa por quién venga, es la palabra de Dios. Y la acepta porque es la palabra y no porque lo dijo fulano o lo dijo fulano. Entonces, bueno, ya hemos oído todas estas cosas que Dios ha revelado. Ahora estén preparados porque la prueba se está moviendo. Y cada día la prueba será más dura, más fuerte. Porque será a través de personas grandes, de gente que se dice y que saben, y de gente que los demás dicen fulano de tal, ese sabe mucho, y que ellos mismos se creen ser gente grande. O sea, de que ellos mismos se creen que son algo, que ellos mismos creen que lo saben todo. Bueno, cuando una persona se cree que lo sabe todo, pues ya Dios no le puede revelar nada. Y si no le puede revelar nada, entonces Él estará hablando lo que Él cree y lo que Él se imagina que es la verdad. Y siempre estará hablando en contra de la palabra sin darse cuenta. Ahora recuerde que esto tiene que venir porque esto fue hablado por el profeta. Y el profeta dijo que los falsos ungidos se manifestarían. Recuerde, todo aquel que combata lo que Dios ha dicho a través del profeta, todo predicador que lo haga, sepa lo que es entonces.
Ahora, cállese la boca. No le vaya a decir tú eres un falso ungido. No, si usted ve que combate lo que ya Dios ha dicho por el profeta, sépase que es un falso ungido. Sépalo usted y tenga cuidado con él. Porque el profeta dijo que hay 3 clases de creyentes. Verdaderos creyentes, creyentes manufacturados, que son los hechos creyentes, y los incrédulos. Él dice con el incrédulo no hay problema. El incrédulo cuando oye algo que es muy delicado, muy profundo, él dice yo no creo eso y se va, sigue andando. Él dice con ese no hay problema, él se va. No. Él no es problema en medio del pueblo. Pero él dice, pero el manufacturado, ese es del cual tenemos que cuidarnos porque ese se queda en medio del pueblo hasta el final. Y esos son de los cuales la Biblia dice que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Ve que se parece tanto a lo verdadero y dice el profeta que brillan más que los verdaderos escogidos. O sea que su apariencia, aparentemente esos son lolos. No, ese es el grupo selecto en el mensaje. Ese es el grupo que sabe mucho del mensaje. Pero lo que sabe, lo sabe en forma intelectual y no tiene ninguna revelación de Dios para entender lo que Dios ha dicho por el profeta. Y esos están tipificados en Judas, los cuales son traidores de la palabra, que traicionan la palabra, que la crucifican. Y recuerde que Dios ha sido crucificado por segunda vez. El profeta dijo, yo acuso a esta generación por la segunda crucifixión de Jesucristo. Así es que crucifican la palabra. Dios manifestado en carne nuevamente, lo crucifican desde los púlpitos hablando en contra de la manifestación de Dios en carne y en contra del nombre de Dios manifestado en carne en este tiempo. O sea, el nombre que Dios ha tenido en su manifestación en carne, el cual ya nosotros sabemos que es el nombre nuevo del Señor. Y cuando usted escuche a cualquier predicador hablando en contra de lo que Dios ha hecho, en contra de lo que Dios ha manifestado en este tiempo, sépase eso. Cuídese de los manufacturados. Cuídese de los Judas, porque esos son los falsos ungidos en este tiempo. Yo no le voy a mencionar nombres de nadie, ni nada de eso, sino más bien lo que hago es que le menciono la actitud que ellos toman frente a la verdad de la palabra de Dios. Y por sus frutos, usted los conocerá, porque el árbol es conocido por sus frutos. Por lo tanto, cuídese de los Judas, porque engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso quiere decir que tratarán de engañar a la novia. Pero el profeta ha dicho que la novia no puede ser engañada porque ella es la palabra. Y si ella es la palabra, no importa lo que otro venga a explicar, ella cree lo que ya Dios explicó por su palabra a través del profeta. La verdadera novia cree que Dios se ha manifestado en carne. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo a través del profeta. Cualquiera que le venga a la verdadera novia con que Dios no se ha manifestado en carne plenamente en este tiempo, y que esa manifestación de Dios en carne ya sabemos cuál es, que fue en el profeta, cualquiera que le venga con que eso no es así, la novia le dice, Dios ha dicho que es así a través del profeta. Página 213 y 214 dice el profeta de la siguiente manera, y se lo voy a leer para que ustedes esto yo se lo he leído muchas veces. ¿Sabe por qué? Para que no se les olvide. Como decía Pedro, yo les voy a escribir estas cosas aunque vosotros ya las sabéis. ¿Ves? ¿Por qué? Para que no se les olvide y el diablo los vaya a enredar. Ustedes deben de estar siempre recordando estas cosas. Mire usted lo que dice aquí en la página 213 en adelante. Dice, hablando de la iglesia, no de la novia, sino la iglesia, la fatua, y de sus líderes, que son los falsos ungidos. Dice, ahora ellos no quieren la palabra de Dios. Y recuerde que las fatuas y las prudentes salieron juntas en este tercer éxodo.
Recuerde que en este tercer éxodo hay 3 clases de creyentes. Y en medio nuestro yo no pienso que vayan a haber incrédulos. No. Yo creo que aquí no hay ninguno que diga que no cree lo que el profeta ha dicho. Aquí yo creo que no hay ninguno que no cree en el mensajero de la hora. Todos dicen y creen que Dios ha enviado un mensajero. Ahora, una cosa es decir con los labios que cree y otra cosa es cuando se llega a parte del mensaje donde el profeta ha dicho este es así y este es así. Y ahí entonces el que realmente es un manufacturado, él no dice que no cree eso, él dice yo creo eso, pero yo creo que esto es de esta manera y de esta manera, le da su propia interpretación. Y la palabra ya está interpretada, así que lo que necesita es ser creída. Ahora sépase que los últimos que quedarían con la novia serían los manufacturados. Los manufacturados, los que le darían candela a la novia. O sea, le darían candela, le darían problemas, tratando de engañarla. Ahora ellos no quieren la palabra de Dios, porque se quedaron con sus tradiciones. Entonces la palabra de Dios no les fue efectiva. Por causa de que se quedaron con sus tradiciones, la palabra no les es efectiva. Fíjese, la palabra les promete un rapto, les promete las bodas del Cordero, les promete todas estas cosas, les promete que conocerán un nombre nuevo, que recibirán un nombre nuevo, pero por cuanto se quedan con sus tradiciones, la palabra no les es efectiva y no van a estar en ningún rapto, no van a estar en ninguna cena del Cordero, no van a conocer el nombre nuevo del Señor y aunque lo oigan decir que ese es, no lo pueden creer, no lo pueden recibir. Dice, está hablando acerca de la iglesia hebrea y comparándola con la iglesia gentil. La iglesia hebrea fueron los hebreos, los judíos que rechazaron a Cristo, y la iglesia gentil es la iglesia de este tiempo, la edad de la Odisea. Ahora ellos no quieren la palabra porque se quedaron con sus tradiciones, entonces la palabra no les fue efectiva. Allá la iglesia hebrea. Dice, es lo mismo hoy con la Eva espiritual. Ella no la quiere, quiere más bien guardar sus tradiciones y apartarse de la palabra de Dios. De nuevo se queda con las denominaciones, los credos y las tradiciones de sus ancianos. Los ancianos son los pastores. Se quedan con las tradiciones de sus pastores allá. Se quedan con las tradiciones de sus ancianos en vez de tomar la palabra de Dios. Y cuando le es presentada la promesa de la palabra en los últimos días, cuando le es presentada la promesa de la palabra de los últimos días. ¿Cuál es la promesa de la palabra de estos últimos días? Malaquías 4:5, el Elías que habría de venir. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre, ¿qué es? Dios manifestado en carne. Y cuando se manifiesta en carne, entonces es conocido como un profeta. Y muchas más. Aquí el profeta las va a mencionar. Y cuando él es presentada la promesa de la promesa de la palabra en los últimos días, ella no la acepta, porque ella se queda con sus tradiciones, así como hizo la novia hebrea. Aunque la verdadera palabra sea manifestada, probada y vindicada, ella no la acepta. ¿Por qué? Porque allí está el tipo, no lo puede hacer. Si allá el tipo, la iglesia hebrea, no pudo aceptarla, la iglesia gentil no la puede aceptar cuando se manifiesta. No pudo aceptar la palabra hecha carne allá en aquel tiempo que estaba prometido que vendría, la rechazaron, no la pudo aceptar. Si la iglesia hebrea, que es el tipo de la iglesia gentil, si ella no la pudo aceptar allá, entonces la iglesia gentil no la puede aceptar acá, porque no se puede romper el tipo. No lo puede hacer, correcto. No se puede apartar del tipo. Y ha sido predicho que así haría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es estar alegres por encontrarnos adentro. Eso es estar listos. ¿Qué le parece? ¿Qué puede usted hacer cuando ve que otros han rechazado? No puede hacer nada. Usted está alegre porque usted no rechazó y está dentro.
Eso es lo único que usted puede hacer, gozarse de que usted está dentro y de que usted no fue de los que rechazó, sino de los que aceptó la palabra como es. Más nada usted puede hacer. Si tiene algún familiar allá, ore por él, más nada puede hacer. Reclámelo en el nombre nuevo, reclámelo para que entonces, aunque sea de la fatua, pero que su nombre no sea borrado. Vamos a seguir porque aquí hay algo muy importante. Fíjese, Dios prometió que en los últimos días Él manifestaría y vindicaría su palabra a ella. ¿Cómo Él manifestaría y vindicaría la palabra a ella, a la iglesia? Haciendo la palabra carne. Cuando se hace carne es cuando la manifiesta plenamente en carne humana y la vindica. Y aún con eso ella no aceptaría todo lo que Dios le prometió por medio de sus siervos, los profetas. Dios prometió por Jesucristo, por Joel, por Pablo, por Malaquías, por Juan el Revelador. Él prometió por todos esos profetas exactamente lo que sería el último mensaje para ella. ¿Notó usted bien esto? Lo que sería el último mensaje para la iglesia. ¿Cuál es el último mensaje para la iglesia? Muchas personas dicen, yo creo el mensaje de la hora. Hay que saber bien cuál es el mensaje de la hora. Y aquí, a través de estos profetas y el mismo Señor, dice que aquí Él prometió lo que sería el mensaje para esta hora final, lo que sería el mensaje para este tiempo. Ahora mire lo que sería el mensaje de la hora. Juan 14:12, Joel 2:28, segundo de Timoteo 3, Malaquías 4, Apocalipsis 10 del 1 al 7. Eso es lo que sería el mensaje de la hora. Ahora vamos a ver, cuando Dios interpreta lo que Él quiere decir con todas esas profecías ahí. Vamos a ver lo que eso sería. Porque eso es el mensaje de la hora, eso que fue leído ahí. Vamos a ver. Prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora mismo. Y para la iglesia que es la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo de nuevo, y ellos simplemente no lo creen. ¿Cuál es el mensaje de la hora? Malaquías 4:5, Apocalipsis 10 del 1 al 7, San Juan 14:12, y todas esas escrituras que fueron leídas y otras más que no fueron mencionadas ahí, Lucas 17:30 y todas esas escrituras. Eso es el mensaje para la hora. Ese es el mensaje de la hora. Y ese mensaje de la hora, ¿cuál es? Dios ha sido manifestado en carne nuevamente. Ese es el mensaje de la hora, Dios hecho carne nuevamente. ¿Cuál fue el mensaje de la hora a través de las 7 edades de la iglesia? Pablo dijo, el mensaje de la hora es sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cuál es el mensaje de la hora actual de esta tercera dispensación en la cual estamos? No estamos en la dispensación de la gracia, ni en la dispensación de la ley. La dispensación de la ley terminó cuando apareció Dios manifestado en carne, Jesucristo. Y luego cuando desapareció la manifestación de Dios en carne, cuando desapareció el cuerpo visible, entonces vino el Espíritu Santo y se metió dentro de 120. Y entonces ya ellos estaban en una nueva dispensación. Desde que apareció el Señor, se estaba comenzando una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Pero los de la dispensación de la ley no lo sabían y comenzaron a rechazar la luz que vino en esa tarde. Porque recuerden que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Él era la luz del mundo, y Él apareció en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En la tarde de la ley. Cuando la ley concluyó, cuando la ley llegó a su final, ahí apareció Cristo. Cuando la ley terminó, cuando la dispensación de la ley terminó, ahí apareció el precursor de Cristo, y Cristo también apareció allí. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque los días, conforme a el calendario hebreo, conforme a la Biblia, usted empieza a leer en Génesis, y dice, y fue el día primero
y fue la tarde y la mañana el día primero. Y después dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿No se ha dado usted cuenta que nunca dice, y fue la mañana y la tarde? Sino que dice, y fue la tarde y la mañana. Mire, se lo voy a leer aquí, porque esto es uno de los misterios que usted, que si usted no lo entiende, nunca entenderá dónde usted está parado. Génesis capítulo 1 dice, verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y después sigue diciendo en el verso 8, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Verdad que eso es una cosita bien sencillita? Pero si usted no lo entiende, nunca entenderá entonces, el plan de Dios. Hay tres dispensaciones. La dispensación de el Dios Todopoderoso como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El profeta dice, no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres dispensaciones. Y entonces comienza a explicar y dice, en la ley, la paternidad como Padre. En la gracia, o sea, a través de las edades, como Hijo. Porque Dios estuvo manifestado en la ley como Padre, pero en la gracia, a través de las 7 edades de la Iglesia, estaba manifestado como Hijo. El Espíritu Santo estuvo manifestado en medio de las 7 edades de la Iglesia con el título de Hijo de Dios. Pero luego, cuando termina la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación del Hijo de Dios, entonces, fíjese, cuando terminó la dispensación de la ley, la dispensación del Padre, ¿qué sucedió? Entonces el Padre vino y se encarnó, se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre fue conocido como el Hijo del Hombre. Porque cuando Dios se mete en un cuerpo de carne y se manifiesta, entonces se conoce como un profeta. Entonces actúa y hace todo como un profeta, porque es Dios el profeta. No el profeta de Dios, sino Dios el profeta. Dios hecho hombre, Dios hecho profeta. Porque el único profeta que hay es Dios. El único profeta que hay es Dios. Y Dios profetiza a través de seres humanos. Y esos seres humanos a través de los cuales Dios profetiza son llamados profetas. Profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Juan, y así por el estilo. Pero era Dios en ellos. Entonces, vemos que cuando terminó la dispensación del Padre, que es la dispensación de la ley, ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo Dios como Padre? Dios, que es Espíritu, como Padre manifestado, vino y se encarnó. Entonces fue conocido como Hijo del Hombre. Esa fue la manifestación del Hijo del Hombre ayer, en aquel tiempo. Y venía para comenzar la segunda dispensación, la dispensación como Hijo de Dios. Y por esa causa le acompañaba a esa manifestación de Dios, le acompañaba el título de Hijo de Dios. Y era el mismo Padre, pero ahora moviéndose a la escena como Hijo, con el título de Hijo, porque es el mismo Dios y Dios es Espíritu. Entonces, luego cuando terminó su manifestación en carne, concluyó, llevó a cabo el sacrificio, entonces descendió el día de Pentecostés como Hijo de Dios. Pero nadie conocía que era el Hijo de Dios, a menos que no fuera por revelación. Pedro lo conoció por revelación. Cuando estaba encarnado, conoció que aquel era el Hijo de Dios. Conoció que ya no estaba manifestándose como Padre, sino como Hijo de Dios. Y que eso estaba oculto y que ya la dispensación de la ley había terminado. Se había llegado al tiempo de la tarde donde los días terminan. Conforme al plan de Dios y a la palabra de Dios, los días terminan por las tardes. Conforme a las civilizaciones actuales, los días terminan a las 12 de la noche. Pero conforme a la palabra de Dios, terminan a las 6 de la tarde, más o menos, por ahí cuando el sol cae. Y entonces, en el tiempo de la tarde
de la tarde de la ley apareció Cristo. Y Él fue la luz no del día de la ley, sino la luz que alumbraría el día, la dispensación de la gracia. Pero apareció por la tarde. El mismo sol que se esconde por la tarde es el mismo sol que aparece por la mañana. Entonces ese mismo sol que apareció allí en el tiempo de la tarde de la ley, cuando la ley había terminado, allí estaba comenzando una nueva dispensación y estaba comenzando por la tarde. Y nadie se daba cuenta. ¿Ve por qué? Fíjese, conforme al plan de Dios y al calendario de Dios y a los días de Dios, hoy es domingo, ¿verdad? Bueno, hoy domingo, a las 6 de la tarde, termina el día domingo. Y ahí mismo comienza el día lunes. Pero ¿qué pasa? Estoy hablando conforme a la palabra y conforme al calendario de Dios. Entonces, cualquier persona mira y dice, oye, qué bonito está este sol. Hoy puede decir, después que pase de las 6 de la tarde, puede estar diciendo, oye, son las 6:30 de la tarde de hoy domingo, y qué bonito está el sol. Pero él no sabe que son las 6:30, y ese sol que está viendo es el sol del día lunes. Pero es el mismo sol que alumbró el día domingo, es el mismo sol que va a alumbrar el día lunes, pero que empieza ese día, ahí mismo se entrelazan, o sea, los días se entrelazan unos con el otro, así como las edades se entrelazaban una con la otra. Entonces, solamente el que tiene revelación de Dios conoce estas cosas. Por supuesto, nosotros como gentiles no nos vamos a poner a pelear ahora y decir, hoy a las 6 de la tarde ya estamos en el día lunes. No, en las cosas acá materiales de la vida, déjese guiar por el calendario acá de los hombres. Esto es solamente para que tengamos una enseñanza de las cosas espirituales. Y no vayamos a pensar que la luz de la tarde que ha venido en este tiempo, no vayamos a pensar que esa luz es la luz de la Odisea. No, es la luz de otro día, de una nueva dispensación. Es la luz del nuevo día de la palabra, de la edad de la palabra, del día de la palabra, el día de la novia. No pertenece esta luz a la Odisea. La Odisea la rechaza porque ya la luz de ella vino en otro tiempo, en otra ocasión. Ya de cierto tiempo en adelante, ya ella no puede aceptar que eso sea para ella. Y vino en el mismo día de ella. Vino en el tiempo en que todavía está la Odisea. ¿Ve? Pero, ¿qué pasa? No es la luz de la Odisea. Es la luz de otro día. Es la luz del día eterno. Es la luz de la eternidad. Es la luz que estará brillando a través del milenio, que estará brillando a través de la eternidad. Así como la luz que salió al terminar la tarde en el día en que apareció Cristo, aquella luz no pertenecía a la dispensación de la ley. Por eso fue que los de la dispensación de la ley no pudieron recibirla. Ellos recibieron la luz que vino para ellos, la luz en los tiempos de Moisés, porque aquella fue la luz para la ley. Pero la luz que vino después que terminó la ley fue Cristo, Dios manifestado en carne. Y cuando vino le rechazaron. No quisieron pasar a una nueva dispensación, porque ellos tenían que salirse de esa dispensación, dejar las cosas de la ley y pasar a una nueva dispensación, y no quisieron dejar las cosas de ese día pasado, ya había terminado. Entonces, esa luz que estaba allí presente dijo, yo soy la luz, ¿de qué? Del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, fíjese, era de tarde, en el tiempo de la tarde de la ley, porque ahí terminó el día de la ley en la tarde, y ahí mismo comenzó un nuevo día,
el nuevo día de la nueva dispensación de la gracia. Y la gente no se daba cuenta que estaba comenzando allí frente a ellos una nueva dispensación, y que la luz para esa nueva dispensación estaba allí mismo frente a ellos. Dios manifestado en carne era la luz para esa nueva dispensación que estaba comenzando. Pero la gente no lo podían entender, y solamente por revelación de lo alto era que podían la gente saber que aquel era el Hijo de Dios, lo cual sería la manifestación de Dios en aquella nueva dispensación, y de esa manera sería conocido Dios en esa nueva dispensación. No lo pudieron ver. Y luego que esa luz sale, en ese tiempo de la tarde, brilla. Y los que son de Dios, los que tienen ojos para ver, la ven. Pero los ciegos no la pueden ver. Y entonces, luego de esa luz de la tarde, ¿qué viene? Oscuridad. Entonces, se entra en oscuridad, pero los verdaderos escogidos, al tener esa luz, no andarán en tinieblas, aunque estará de noche. Estamos en el tiempo de medianoche. Ya la luz de la tarde brilló, Dios manifestado en carne. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Y ahora, el que lo sigue no andará en tinieblas. Aunque estamos de noche, espiritualmente hablando, estamos de noche. La Odisea entró en tinieblas. El mundo religioso está de noche, en tinieblas. Y a medianoche fue que se oiría el clamor. Se está de noche espiritualmente hablando, pero los escogidos tienen la luz. La luz de la tarde ayer fue Dios manifestado en carne. La luz de la tarde hoy es Dios manifestado en carne nuevamente. Y el que tiene esa luz no andará en tinieblas. Y esa misma luz que hemos visto hoy, en este tiempo de la tarde, es la misma luz que cuando llegue la mañana gloriosa del milenio, es la misma luz que estará alumbrando durante todo el milenio. Oh, pero qué glorioso, que antes de llegar literalmente al milenio, ya nosotros hemos visto la luz en este tiempo de la tarde, y vemos y sabemos cómo serán las cosas en el milenio, y vemos y sabemos cómo todo será llevado a cabo en el milenio, cómo se servirá a Dios, cómo se adorará a Dios, y cómo y cuál es el nombre que Dios usará en el milenio. ¿Por qué? Porque lo ha manifestado en la luz de la tarde. Porque la misma luz de la tarde es la misma luz que sale por la mañana. Y el milenio solamente es el comienzo, ¿sabe? Porque en el milenio y después del milenio no habrá otra luz que haya de salir. La última luz que saldría para alumbrar a través de toda la eternidad era la luz de la tarde, la cual estaba prometida que saldría al terminar la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Y comenzaría entonces la tercera dispensación, que es la dispensación del reino, la dispensación eterna. Entonces, fíjese, los discípulos entraron a la nueva dispensación. Ellos entraron aún sin haber llegado el día de Pentecostés. Ya ellos habían entrado porque ellos creyeron. Y usaban el nombre que sería usado en la nueva dispensación de la cual era la dispensación de la gracia. Pues antes de comenzar el día de Pentecostés, antes de amanecer, porque el día de Pentecostés fue que amaneció el día de la gracia. Pero el día se compone de día y noche. ¿Ve? El día se compone de dos partes. Entonces, la parte primera de ese día de la gracia comenzó ¿cuándo? Con Dios manifestado en carne. Y allí estuvo frente a ellos y ellos no pudieron ver. Entonces, todos aquellos que ellos empezaron a usar allí en ese tiempo cuando Dios se manifestó en carne y ellos anduvieron con el Señor, todo eso que ellos comenzaron a usar allí fue lo que fue usado del día de Pentecostés en adelante, lo mismo. Y lo mismo que nosotros hemos visto y hemos comenzado a usar aquí, en este tiempo de la tarde, lo cual hemos visto, y que ya las tinieblas
religiosas están arropándolo todo, pero el que sigue la luz de la tarde no andará en tinieblas. Por más tinieblas que hayan por los alrededores, tenemos la luz de la tarde para verlo todo. Y cuando amanezca el glorioso día del milenio, 1000 años literales, lo mismo que nosotros creemos, en la misma forma que hacemos las cosas, en la misma forma que servimos a Dios y adoramos a Dios y pedimos a Dios, así mismo será en el milenio. Oh, bendito el Señor. Lo que hemos comenzado hoy, lo continuaremos en el milenio y por toda la eternidad. Esto solamente es el comienzo. Y si el comienzo es tan glorioso, ¿cómo será la continuación? Oh, pero no todos están ordenados para creer, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque recuerde que hay otro grupo que está escrito en el libro de la vida, pero no en la sección del libro de la vida del Cordero, porque ahí solamente están los nombres de los escogidos. Pero en la otra sección es que están el resto de las personas, pero que sus nombres pueden ser borrados si se levantan en contra de la luz de la tarde. Entonces, fíjense cuál es el mensaje de la hora. Muchos dicen, yo creo el mensaje de la hora. ¿Cuál es el mensaje de la hora hoy? Es igual a lo que fue el mensaje de la hora en los tiempos del Señor. Grande es el misterio de la piedad, y sin contradicción, Dios ha sido manifestado en carne. Y cuando fue manifestado en carne allá, ¿qué fue? Fue la primera venida de Cristo. Y cuando es manifestado en carne acá, ¿qué es? Es la segunda venida de Cristo. Míralo aquí. En el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura. El profeta dice, yo les he leído todas las escrituras mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días. Esa es la causa por la cual no se pueden ir en el rapto. Esa es la causa por la cual pasan por la tribulación y entonces tienen que dar su vida para entonces no perderse. Porque si no dan su vida en la gran tribulación y mueren en la tribulación, se dejan matar, entonces si no lo hacen, su nombre es borrado del libro de la vida. El profeta dice, y en las edades por venir, la gente morirá por este mensaje, por estas cosas que hoy les decimos. Bueno, hay 144,000 escogidos que van a morir por este mensaje. Es por este mensaje que van a morir. Ellos van, al oír estas cosas, ellos la van a recibir y van a aceptar también la primera venida de Cristo que fue hace 2000 años. Van a reconocerle y van a aceptar el sacrificio que él hizo allá. Y hasta se van a bautizar y van a hacer todo. Van a aceptar la redención a través de Jesucristo y van a reconocer también la segunda venida de Cristo. Ellos reconocen primero la segunda venida y después se dan cuenta que había venido por primera vez también. ¿Sí? Por eso es que le dicen, ¿y qué heridas son estas que tienes en tus manos? Ah, con ellas fui herido en la casa de mis hermanos. ¿Ves? Cuando viene por segunda vez, ellos le reconocen cuando los dos profetas estén predicándoles a ellos allá en Israel, en Palestina. Ellos van a reconocer que el Señor ha venido por segunda vez. Pero ellos no saben que es la segunda vez. Ellos creen que es la primera. Entonces ellos le van a explicar, no, Él ya vino la primera vez y por eso es que se predicará también la primera venida de Cristo. Se van a predicar las dos cosas. Los dos profetas le van a hablar de la primera venida de Cristo y de la segunda venida. El mensaje completo. Y entonces ellos van a aceptar. Porque Dios va a abrir sus corazones para que lo crean. ¿Ve usted? Entonces, ellos morirán por este mensaje que nosotros predicamos hoy. Y las fatuas por incrédulas las van a matar en la gran tribulación y van a morir por causa de no haber creído cuando tenían que creer. Y recuerde que el profeta ha dicho que son 3 clases de creyentes y que los últimos que se quedarían
Los últimos serían los manufacturados, que ellos estarían hasta lo último. Pero el profeta dice, pero Judas, que es el que representa a los manufacturados, no pudo llegar a Pentecostés. Los manufacturados no pueden llegar a la plenitud. O sea, ya estamos esperando que Dios se derrame en toda su plenitud. Estamos esperando el bautismo del Espíritu Santo pleno. Ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo como primicia. Lo que recibieron los discípulos el día de Pentecostés allí en el aposento alto, ya eso lo tenemos. Ahora lo que nos falta es la rellenura, la plenitud. Y los manufacturados no pueden llegar a recibir la plenitud. Y antes de que llegue ese día en que la plenitud se derrama sobre los escogidos, ellos se manifiestan traicionando y crucificando al Señor. Judas, ¿cuánto tiempo antes fue 50 días antes de llegar Pentecostés. 50 es Pentecostés. Pues 50 días antes, y 3 días 50 más unos cuantos días más, como algunos, más de 50 días antes, no pasó de 75 días. Vamos a ponerle, déjeme ver, sacar la cuenta bien, 50, el Señor resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, después los discípulos estuvieron 10 días más esperando y recibieron el Espíritu Santo. O sea, 40 y 10 son 50, y hay que también añadirle a eso los 3 días que el Señor estuvo muerto, ya son 53, y los días antes que el Señor fue tomado, los días antes que el Señor fue tomado y vendido por Judas, hay que añadírselo también. Así es que fíjese, tenemos 53 más los días antes que Judas vendió al Maestro. Así es que usted puede ver que 50 y pico de días antes de venir el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 50 y pico de días antes, el manufacturado, el que representa a los manufacturados hoy, se manifestó como lo que era, vendió al Maestro, y el Maestro fue entregado a crucifixión, y entonces fue crucificado, y 53 días antes de venir Pentecostés, fue crucificado el Señor, cuando fue entregado por Judas, y Judas también 50 y pico de días antes se manifestó como lo que era, un manufacturado, y luego se ahorcó. Bueno, ¿luego qué? Se suicidó y su nombre fue borrado del libro de la vida. Su nombre estaba allí hasta que llegó ese momento. Cuando él vendió al Maestro y se ahorcó, su nombre fue borrado. Los manufacturados, o sea, los ungidos de los últimos días, así como el Judas de allá, estuvo con el Señor y los discípulos todo el tiempo hasta que llegó ese momento. 50 y pico de días antes de venir el Espíritu Santo sobre los escogidos el día de Pentecostés, 50 y pico de días antes nada más, Él hizo lo que iba a hacer y su nombre fue borrado. Bueno, estamos muy cerca del momento en que la novia será llena plenamente del Espíritu Santo, plenamente, y poco tiempo antes de que llegue ese momento, los Judas de este tiempo, los ungidos de los últimos días, los falsos ungidos, los manufacturados, tienen que manifestarse como lo que son, traicionar al Señor y crucificarlo, o sea, entregarlo a crucifixión. Ustedes saben que el profeta dijo que el Señor ha sido crucificado por segunda vez, y él dice que es desde los púlpitos donde es crucificado. Bueno, los Judas hacen ese trabajo entregando a Cristo la palabra que se ha hecho carne en este tiempo, lo entregan, lo venden, le dan un beso, oh Maestro, le siguen diciendo Maestro, mi Señor. Hipócritas que con un beso cogen y lo venden para que lo crucifiquen desde todos los púlpitos, crucificándole, hablando en contra de Dios manifestado en carne hoy, hablando en contra del mensaje de la hora, que no es otra cosa sino Dios manifestado en carne hoy.
lo cual es el misterio del séptimo sello. Grande es el misterio del séptimo sello. Dios ha sido manifestado en carne. Y eso es lo que crucifican los falsos ungidos. Y cuando usted vea que comiencen a actuar de esa manera, sépase que es que ya estamos bien cerca. Estamos tan y tan cerca que de un momento a otro ocurre todo lo que va a ocurrir. Y es muy triste ver lo que le pasa a esta gente que hacen eso. Judas tenía su nombre escrito en el libro de la vida y cuando vendió al maestro, su nombre fue borrado. Y entonces cuando su nombre fue borrado, se ahorcó y explotó por la barriga y se fue al lugar que le pertenecía. No murió uno solamente allí. Allí estaban siendo crucificados más de uno. El Hijo de Dios estaba siendo crucificado allí. Pero el hijo del diablo, Judas, también estaba muriendo en el árbol. Allí estaba también muriendo. Así es que vemos que en el momento en que ellos venden al Señor, después que decían que lo creían todo, después que decían mi maestro, después que decían, oh, Dios estuvo ahí manifestado, Dios era el que hablaba a través de ese vaso, Dios estaba ahí plenamente. Después que han dicho todo eso, después cogen y lo venden para que sea crucificado y dicen, no, Dios no estaba en toda su plenitud ahí, Dios no estaba hecho carne ahí, pero tenemos la palabra hablada, o sea, el mensaje hablado a través del profeta, y ya ese mensaje hablado está escrito y lo tenemos escrito. ¿Y qué falso ungido podrá engañar a un escogido? ¿Qué falso ungido que le diga a un escogido, Dios no se ha manifestado en carne hoy? No puede engañar a un hijo de Dios, porque ya los hijos de Dios tienen esa palabra que fue hablada, ya la tienen escrita, la puede leer y dice, Dios ha sido manifestado en carne. Malaquías 4:5, Apocalipsis 10 del 1 al 7 y toda esa escritura, todo eso es la manifestación de Dios en carne. Ahí, cuando se levantan en contra de estas cosas, ahí es que sus nombres son borrados. Es duro. Yo tengo personas y amigos muy buenos, y cuando yo sé que todas esas cosas se van a cumplir en ellos, o aun cuando los he visto, yo conozco muchos hermanos también bastante en la América Latina y también en Estados Unidos. Llegué a conocer también hermanos muy buenos y uno saber que en ellos se cumplirán estas cosas y que ya se están cumpliendo. Nosotros no nos gozamos de eso, a nosotros nos da dolor. ¿Usted cree que el Señor no le daba dolor saber quién era aquel que estaba con ellos, Judas? El Señor lo conocía y eso le daba dolor al Señor. Y el Señor nunca se lo dijo a los demás discípulos, porque eso hubiera sido doloroso también para ellos. Ya vino a hablar a lo último, uno de los que está conmigo, uno de los que moja conmigo en el plato, uno de los que dice que cree en mí, uno de los que cree en el mensaje, uno de los que está en el mensaje. Ese me va a entregar. El hombre de la confianza, el que manejaba el dinero, el que hacía esto y lo otro. El más grande de entre medio de todos ellos. Era el más grande. Pedro era el más chiquito de todos ellos, el más burro. Estaba siempre metiendo las patas. Pero Judas era el más grande de todos ellos, el hombre más intelectual. Era un hombre que sabía de números, era un hombre que sabía contabilidad, era un hombre que sabía todas esas cosas. Era el tesorero, el hombre grande, y el hombre que sabía hablar bien. Es más, mire, era tan y tan grande que hasta creía que él sabía más que el mismo Señor. Así que imagínese si era grande. Trató de aconsejar al Señor, mira, Señor, eso no debe ser así. Ese perfume que te están echando en los pies, esto debe usarse para esto. Él creía que sabía más que el Señor. Mire dónde están metidos los que se creen que saben mucho de... Mire dónde se meten los que creen que saben más que el profeta. Mire dónde se meten los que dicen que el profeta se equivocó. Miren los que dicen o los que piensan que lo que el profeta ha dicho por aquí o por acá, pues eso hay que arreglarlo porque era que
porque era que el profeta no sabía mucho inglés, era que el profeta no sabía hablar muy bien, era que el profeta se enredaba mucho. Era que Dios se manifestó en sencillez, en humildad, para que solamente los escogidos, que son sencillos, lo puedan entender, más nadie lo puede entender. Entonces quieren aplicarle la gramática, quieren aplicarle todas esas cosas, cuando detrás de todo esto lo que está es la simplicidad, para que nadie más pueda ver nada más que aquellos que son ordenados para ver. Dios ha hecho a sus hijos, los ha hecho sencillos. Y por eso entonces Dios se tiene que manifestar en forma sencilla. Si Dios hubiera hecho a sus hijos intelectuales, grandes, sabios, entonces Dios tenía que venir aquí y manifestarse a través de un hombre sabio. Pero los hijos de Dios son sencillos, somos burros, como dice la gente. Somos muy burros. Somos bastante estúpidos intelectualmente hablando. Teológicamente hablando, no sabemos nada. No nos hemos ni metido a los seminarios para buscar del griego y saber todas estas cosas para entender la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Dios entonces tiene que venir en forma sencillita y hablarnos en nuestra forma en que nosotros entendemos. ¿Ves? Y más nadie puede entender. Entonces, cuando Dios se revela y el pueblo de Dios comienza a ver lo que Dios ha hecho y cómo Dios se ha manifestado, ¿qué pasa? Entonces los intelectuales, los grandes, empiezan a decir, si esos son 2 o 3 brutos que hay por ahí diciendo esas cosas. Esos son 2 o 3 ignorantes que no saben nada. Y por eso es tanto enredado. Y no saben que es que Dios se ha manifestado en sencillez, en simplicidad. Y los grandes no han podido entender a Dios. Y los pequeños, por su intelecto, no tienen ninguno. Entonces Dios se le ha tenido que revelar a ellos para ellos poderlo ver. Y por revelación, entonces los hijos de Dios ven a Dios manifestado en carne hoy. Lo vemos por la palabra traída para esta hora, y la palabra profetizada está aquí. Todo lo que Dios haría está aquí. Todo lo que Dios ha hecho está aquí. ¿Ve? Las promesas las tenemos aquí en la Biblia. El cumplimiento lo tenemos aquí en todos los mensajes ya. Así es que vemos que hemos entrado a una tercera dispensación, y siempre la gente no quiere pasar de una dispensación a otra, porque encuentran que son muy duras las cosas que son puestas para la nueva dispensación. Pero los hijos de Dios pasan a la nueva dispensación siempre. Son muchos llamados, pero son muy pocos escogidos. Por lo tanto, usted manténgase en simplicidad. No se crea grande, no crean que hay alguien grande en medio nuestro. Cuando usted vea que alguien trate de sobresalir de en medio nuestro y hacerse grande, sepa que hay algo mal ahí. Ahora, cuando usted vea que alguien habla y dice, así ha dicho el Señor aquí, así ha dicho el Señor aquí, y Dios ha revelado esto así y así, sepa entonces que eso no es una persona haciéndose grande, sino es una persona que ha recibido la revelación de Dios y se la está dando al pueblo, y se la tiene que dar en la forma en que el pueblo la tiene que entender. Pero usted también vea esto. Cuando usted vea y usted sepa que Dios le ha revelado al hermano tal, le reveló tal cosa, y usted sabe ya que Dios se la reveló a él, y cuando usted vea a otro que se arrima y dice, el Señor, después que todo ha sido revelado, y a quien Dios le reveló aquello, al hermanito aquel que Dios le reveló aquello, él dijo, Dios me reveló esto y esto y esto, y lo ha traído, lo ha dado. Entonces, después que ha sido dado, allá fulano, sutano escuchó, bueno, entonces quiere acomodarse delante para que la gente lo miren. Yo recibí esa revelación, yo la sabía, pero estaba callado. Tenga cuidado. Yo todo eso lo sabía. El profeta habla mucho de eso. Cuando Dios revela algo para el pueblo de Dios, es para dárselo al pueblo de Dios. Todo lo que ha sido dado a conocer al pueblo de Dios era porque lo necesitaba, y por eso el Señor lo ha dado a conocer. Y
Cuando uno sabe la forma en que Dios lo ha estado haciendo, entonces uno tiene que tener los ojos abiertos, porque puede pasar también que usted o yo o cualquiera tengamos los ojos puestos en personas, en personalidades, y vayamos a estar esperando, bueno, si fulano o sutano recibe esto, lo otro, yo lo acepto. Si no, no. Esa es la forma de actuar de los manufacturados. Si usted es un escogido, no actúe de esa manera, está actuando mal. Y cuando usted vea, porque siempre fíjese, cuando Dios revela algo, después que ya está todo revelado, todo el mundo dice que lo sabía, ¿verdad? Ah, sí, eso lo sabía yo. Sí, eso lo sabía yo. Pero mientras no había sido revelado, a que nadie decía que lo sabía. ¿Ve? Porque no sabían nada. Nadie sabía nada. Lo que se hacía era que cada cual conjeturaba. Y el profeta dice, hablando acerca de los que descubrieron que el Papa era el anticristo, que ese era el anticristo y que la bestia era Roma, el profeta dice, ellos adivinaron. Pero la revelación, ¿qué pasa? La revelación vino en el 63. Todos los que trataron y lucharon y todos los que conjeturaron y lograron descubrir algo fue adivinanza. Ahora mire usted, entonces, el cuadro actual para que usted sepa. Mientras las cosas no habían estado reveladas directamente por el Señor, todo entonces cualquier otra cosa era conjetura, y por conjeturas cualquiera pudo adivinar algunas cosas. Pero no es adivinar algunas cosas, es toda la revelación. Porque adivinar una cosa y tener descuadrada otra cosa del mensaje, eso no es revelación. Entonces, yo creo que ahora, para la novia, después que ha sido dado a conocer todas estas cosas que el Señor le ha revelado, aquí ningún hombre ha revelado nada, sino Dios es el que las ha revelado. Entonces, después que todo esto ha sido dado a conocer al pueblo de Dios, sépase bien que todas estas cosas van a venir para combatir la palabra. Y aún entre nosotros pudiera suceder el caso de que pasara, fíjese, hoy en día cualquiera de estas religiones que dicen que Roma es la bestia, que el anticristo es el Papa y todas estas cosas, hoy en día pues usted puede estar hablando con ellos y decirle, fíjate, el profeta dice, señala, Dios le reveló al profeta que el Papa era el anticristo y que Roma es la bestia. Cualquier persona puede decir, sí, eso ya nosotros lo sabíamos, yo sabía eso, nosotros sabíamos eso, pero fue por conjetura bajo un espíritu de adivinación. No fue por revelación que Dios le dio. Y por eso sabían algunas cositas, pero no sabían que la denominación era del diablo, ¿verdad? Y tenían una denominación ellos también, y no sabían que ellos eran parte de las hijas de la ramera. De eso lo tenían todo torcido. Y no sabían que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, eso también lo tenían torcido. No tenían la revelación completa, porque con conjetura y bajo un espíritu de adivinación no se recibe la revelación de todo el plan de Dios. Solamente se consigue algunas cosas, y eso bajo esa clase de espíritu para pervertir el resto de la palabra. Entonces, ¿de quién era eso? Del pervertidor. Pero cuando vino la revelación de todo el plan de Dios a través del profeta, todas las cosas fueron colocadas en su sitio. Así es que, sépase bien, que cuando usted ve que puedan decir, no, pero nosotros sabíamos eso, y eso ya nosotros en años lo sabíamos. Ore por esa persona, ore por esas personas, porque si sabían algo,
sin Dios haberlo revelado, fue por conjetura y por adivinación, y por eso todas las demás cosas estaban todas torcidas. Y lo que tenían era una liga, una perversión, y eso no llevó a ningún sitio a la novia. Por eso no nos pudimos ir. Entonces, cuidémonos de esos espíritus, porque esa clase de espíritu se le puede pegar a cualquier persona, a personas buenas y sinceras. Puede pegársele cualquier espíritu de eso, y para que el pueblo pues piense que son algo, entonces pueden dejarse colar un espíritu de eso, y al hacer eso están actuando en contra de la voluntad del Señor sin saberlo o sabiéndolo. Están haciendo servicio a Dios fuera de su voluntad, y cualquier persona que sea arrastrada por una clase de espíritu de esa, o que siga a cualquier persona con una clase de espíritu de esa, no llegará a ningún sitio bueno. Y a la mitad del camino o al final del camino estará toda desilusionada y no llegará a ningún sitio. Estamos en un tiempo en que el Señor ha estado manifestándose y ha estado dándonos, así dice el Señor. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo dirigidos por el Señor siempre y esperando siempre que venga la palabra revelada. No podemos adelantarnos a nada, sino esperar que el Señor sea el que revele cada cosa en su debido tiempo. Usted sabe, muchas veces cuando el Señor empieza a revelar algo, por ejemplo, usted ha visto que usted empieza a enseñarle a una persona, a un muchacho, a correr bicicleta, y usted lo va aguantando y él dice, ya sé, suéltame, ya sé, yo voy a correr solo. Y allá cogió la bicicleta y se puso a correr solo, y se peló todito y se llevó a toda la gente que estaban mirándolo. Entonces toda la gente, cuando lo ven que se monta solo, ahí viene, sabe. Cuando le da para adelante, se los llevó a todos por medio, los peló a todos y se peló él también. Y se le rompió la bicicleta. Bueno, esto yo creo que debería ser una enseñanza para nosotros, para que nosotros seamos sencillitos, no estemos buscando las cosas en forma grande, tampoco estemos esperando nada de ningún hombre, sino de parte del Señor, y a través de quien el Señor quiera hacerlo. El Señor ama mucho a su pueblo, y Él ama mucho manifestarse a través de sus hijos. Pero hay una cosa que el Señor no le tolera a nadie. ¿Sabe cuál es? Que algún hombre se trate de llevar la gloria de Dios. Eso sí que no se lo permite el Señor. Porque Él dijo, a nadie daré mi gloria. Así es que no le dé la gloria a ningún hombre. Désela al Señor siempre. Désela al Señor. Nunca piense ni diga, esto tenía que ser así porque fue fulano de tal. No. Dios ha hecho esto y esto ha sido así porque Dios fue el que lo quiso así. Gloria a Dios porque lo hizo. Fue Dios el que lo hizo. Ninguno de nosotros servimos para nada. Para lo único que servimos es para molestar y estar interrumpiendo la obra de Dios. Pero cuando nos salimos del camino y dejamos que Dios sea el que haga y se lleve la gloria a Él, entonces Dios puede obrar. Nunca miren a ningún hombre, ni a mí, ni a nadie. Miren al que está haciendo las cosas. Mírenlo a Él y denle la gloria a Él. Ustedes saben una cosa, que cuando Dios quiere usar a alguna persona, si esa persona trata de engrandecerse, Dios deja de usarla. Y aun si el pueblo de Dios comienza a darle la gloria a esa persona, el Señor hasta se lo puede llevar. No. Si yo lo que quiero es revelármele al pueblo, quiero darle a conocer mis cosas, y ya le quieren dar la gloria al hombre. Ya le quieren dar la gloria al vaso que estoy usando y no al que está usando el vaso. No. Entonces, por eso es que muchas veces el Señor, desde mucho tiempo antes, no nos ha revelado todas las cosas que Él quiere revelarnos. Siempre tenemos que mirar a los instrumentos de Dios como instrumentos
y no como las personas que hacen las cosas, porque el que las hace es Dios. Entonces hay que darle la gloria al que hace la obra, a Dios. El daño más grande que una persona o que un pueblo le puede hacer a un hombre de Dios, ¿sabe cuál es? Engrandecerlo. Engrandecerlo. Es mejor que tengan, y la forma correcta es que lo tengan como uno de sus hermanos. Es mi hermano, es como yo, y tantas faltas tengo yo como tiene él. No traten tampoco de pensar que es un santo que debe, en el sentido de pensar de que no tiene faltas. No, no. Es como yo, humano. Los ministros del Señor son humanos, tienen tantas faltas como tiene todo el pueblo, pero el que está dentro, el que obra las cosas, ese no tiene ni una. Y el que está en usted y está en mí, está en cada uno de nosotros, ese sí no tiene falta. Ese es perfecto y por eso es que nosotros somos perfectos. No por nuestra propia perfección humana, sino porque Él es perfecto y donde Él está, el lugar es perfecto por causa de que Él está ahí. Y el pueblo es santo por causa de que está el Espíritu Santo. Así es que estos son consejitos porque hemos llegado a un momento muy importante. Después de este viaje para mí ha sido una experiencia muy grande y yo sé que ahora el diablo va a atacar fuertemente. Y yo espero que cada uno de ustedes esté bien preparado, bien firme en la palabra que ha sido traída por el profeta, que nadie los pueda mover de lo que ya Dios habló por el profeta, porque son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y va a haber una separación entre los llamados y los escogidos, porque el trigo no heredará juntamente con la paja y la paja no heredará con el trigo. Por lo tanto, ajústense bien las correas, como decimos nosotros, y no crea nada más que una cosa, la palabra. La palabra. Entonces, cuando usted vea que todas estas cosas cuando usted las vea moviéndose, no se escandalice por nada. Sépase que ya todo esto estaba profetizado. ¿Cuántos se escandalizarían con Judas, verdad? Los 12 discípulos. Y uno de nosotros, que uno de nosotros haya hecho eso, ya eso estaba profetizado, que uno lo iba a vender por 30 piezas de plata, pero estaba encubierto de los ojos de ellos hasta que llegó el momento de cumplirse. Y hay muchas cosas encubiertas de nuestros ojos hasta que llegue el momento para cumplirse. Y ahora en este tiempo, en esta etapa, poquitos días antes de ser llenos, allá fueron 53 días antes de ser llenos, Judas ya se había ahorcado. Había su nombre sido borrado y se había ahorcado. Espiritualmente muchos sus nombres van a ser borrados y espiritualmente ¿van a qué? A morir. Se van a suicidar espiritualmente al hacer lo que no debían de hacer. Suicidio espiritual. Porque después que el nombre es borrado, se hace cualquier cosa. Después que el nombre de una persona es borrada, mire, cualquier cosa le puede pasar. Y cualquier cosa puede hacer. Porque ya no tiene más entusiasmo para vivir la vida. Ya sabe que no debe ni vivir más. Y espiritualmente, después que sus nombres sean borrados espiritualmente, entonces harán cuanta cosa mala puedan hacer en contra de lo que ya Dios habló por el profeta. Así es que, ya ustedes saben, estén preparados. Fíjense, en esta mañana pues, yo no traía mensaje, más bien había apuntado esto nada más aquí, pero todavía ni lo he usado. Parece que el Señor nos tenía un consejito. Yo en esta mañana podría hablarle muchísimas cosas, pero ustedes no están preparados todavía quizás para oír muchas cosas que podría hablarles. Pero el Señor nos está preparando y este mensaje, esto que el Señor nos ha hablado en esta mañana es algo de preparación para cada uno de ustedes. Otra cosa, sabiendo que el grupo es pequeño,
Mire, el profeta le dijo a Billy Paul, Billy no los dijo, el profeta le dijo, mira Billy, todo es perfecto, el mensaje es perfecto, la revelación está perfecta, todo está perfecto. Lo único que yo encuentro y veo mal, lo único que no está perfecto, que no está correcto, lo único que yo veo que está errado es una sola cosa. En este mensaje lo único que yo veo que está errado es una sola cosa, que está mal es una sola cosa. ¿Sabe cuál es? Le dijo, lo único que está mal, Billy, es que hay muchos siguiendo este mensaje. Porque esto no lo debería seguir mucha gente, muy poquitito. Así es que eso le da una idea a usted lo que va a pasar, ¿verdad? Hay muchos siguiendo este mensaje, deben ser poquititos. Ya usted ha estado viendo las cosas que han estado viniendo y muy pocos las están siguiendo. Bueno, todavía faltan más, ¿sabe? Todavía faltan más y usted que está aquí, usted tiene que saber usted si es o no es. ¿Y cómo usted sabe si es? Yo sé que soy. ¿Cómo? Porque yo creo todo lo que fue hablado por el profeta. No me importa que don fulano no lo crea. Eso a mí no me importa. Lo que a mí me importa es que Dios lo habló y punto. Y esa es la señal que yo tengo de que soy escogido. Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no importa lo duro que parezca alguna parte del mensaje, yo lo creo y no solamente digo que lo creo, lo pongo por obra, lo creo y lo sigo. Cuando lo de adorar a Dios en el nombre nuevo del Señor salió a la luz, cuando Dios me lo mostró una noche que estaba estudiando un sábado para el culto del domingo, estaba estudiando y estaba estudiando, leyendo en el mensaje titulado El lugar de Dios para adorar. Yo ese mensaje lo había leído en otras ocasiones y hasta le había predicado a ustedes. Pero mientras estoy leyendo, bajó la revelación de lo alto, y cuando bajó y me mostró todo el mensaje, yo dije, pero Señor, pero que esto es así. Señor, confírmame que esto es así. Confírmamelo con tu palabra. Pruébamelo con toda tu palabra. Y entonces el Señor empezó a bajarme, a revelarme dónde, aquí. Y empezó a mostrarme las escrituras de la Biblia donde estaba y los lugares del mensaje de la hora donde estaba. Yo dije, Señor, esto es grande y esto es duro, pero aunque sea yo solo, yo lo creo y lo pongo por obra. Y estuve dispuesto a predicárselo a ustedes, aunque todos ustedes se fueran. Y fui entonces sabiendo que era muy importante y que era una partecita dura. Entonces, los martes que nosotros nos reunimos, no sé hasta cuándo durarán esas reuniones, es que nos reunimos así, el hermano Alberto Pérez, fui y le dije, la cosa no es solamente el nombre nuevo, hay más además del nombre nuevo, y lo otro que hay es más duro que eso. Y Dios me lo reveló el sábado, y yo no se lo puedo decir a ustedes, así como tampoco le pude decir a ellos el nombre nuevo. No se lo pude decir hasta que ustedes lo oyeron desde aquí. Y tampoco se lo dije pronunciándolo, sino que se lo dije tipificándolo y poniéndolo en paralelo con el nombre primero, y que sería así también el segundo, y le dije dónde estaría en Dios manifestado en carne, y le dije todas estas cosas, y entonces le busqué las partes donde el profeta hablaba. Entonces, sabiendo que esta otra parte era más dura, yo dije, bueno, ya estamos fuera, el nombre nuevo, pues ya estamos para irnos. Entonces, cuando el Señor me mostró eso otro, yo dije, bueno, esto es más duro todavía que el nombre nuevo, este es mucho más duro. Así es que, entonces, le dije, bueno, yo no le puedo decir lo que es, como tampoco nunca le pude decir a ellos cuál era el nombre nuevo, después que tuvimos la experiencia allá en el monte que el Señor me lo reveló. No le pude decir a ellos cuál era, aunque estaba con ellos allí, y ellos vieron la luz y todo. Entonces, ellos vieron cómo fue todo lo que pasó allí. El lugar se iluminó, allí las hojas secas, pedazos de palos secos, todo eso estaba fluorescente, encendido en luz.
lo recogíamos así, las hojas secas en el piso, las recogíamos así en las manos y los pedazos de palo, como cuando usted coge un cucubano que le ve la partecita encendida así, usted cogía esas hojas y las ponía así, igual que si tuviera la mano llena de cucubano encendido así, las hojas secas y pedazos de palo, todo eso, y habíamos 5 hermanos, hermano Mario Pérez, hermano Adalberto Pérez, Agustín García y yo, y todos ellos vieron todas estas cosas. Yo mismo traté de decirle cuando la revelación bajó, todo esto de esta luz que apareció allí, no apareció así tampoco por casualidad, sino que primero vino la revelación, yo lo encontré en una cosa muy tremenda, le dije al Señor que me lo probara también por la Biblia y por el mensaje, me llevó a través de todo el mensaje y de toda la Biblia y me lo probó. Estábamos orando, entonces yo le dije, ahora Señor, yo quiero que tú me indiques esto. Sin nadie darse cuenta, yo pronuncié el nombre nuevo unas 3 veces y entonces fue que el sitio se iluminó. Las hojas y todo y los pedazos de palos allí. Ahora esto yo se lo estoy diciendo a ustedes porque ustedes son la congregación que el Señor me ha puesto a pastorearle, pero esto yo espero que no salga de ustedes. Guárdenlo en el corazón, porque más adelante lo van a necesitar. Más adelante ustedes lo van a necesitar y por eso se lo estoy diciendo ahora. O sea, no se lo digo por cierta cosa, sino para que ustedes sepan esto y cómo sucedió todo. Porque también cuando al profeta le aparecieron los ángeles, él le contó a su congregación cómo sucedió todito. Y Pablo también le contó cómo él conoció el nombre nuevo de Jehová y supo que era Jesús. Y más nadie oyó la voz nada más que Pablo. También Moisés, cuando se encontró con esa luz, él supo el nombre del Señor. Él le dijo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces el Señor le dijo, yo soy Jehová, o sea, las 5 consonantes. Entonces, cuando esta otra parte apareció sobre lo del lugar de adoración, yo le dije, yo no les puedo decir a ustedes más bien ellos no estaban preparados para oír una cosa como esa. Si se las hubiera dicho, lo más seguro, todo lo que el Señor me reveló. Mientras tanto, no les voy a decir nada de esto. Tuvimos más de un mes, mucho más de un mes en esto, muchísimo más de un mes. Y luego que ellos vieron algunas cosas, entonces yo les dije, bueno, es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y es para usarse. Y es para usarse en medio del pueblo de Dios. Y esto es duro, pero preparen sus congregaciones, predíquenle a sus congregaciones de tal manera que estén preparados para darle otro culto aquí en Ponce y luego en ese culto poner todas estas cosas en claro con la palabra del Señor, así como el Señor la había dirigido que se hiciera todas estas cosas. Todo fue hecho de la manera que el Señor dirigió las cosas y hasta el momento ustedes se dieron cuenta que cuando, luego de terminar aquella noche el culto, luego de terminar la predicación, yo les dije, este es así, de esa manera, y tarde o temprano, cada grupo de la novia y cada pastor con su congregación lo estará haciendo de esta manera. En cuanto al hacerlo, eso corresponde a cada pastor individualmente. Yo no me meto en lo que usted vaya a hacer en su congregación ni nada, sino ese es asunto suyo ahora con Dios. Tarde que temprano lo tendrá que estar haciendo. Ya en Puerto Rico, pues ya yo creo que todos los sitios pues lo estamos haciendo en la forma correcta y todo esto ha venido por la revelación en la forma que ha venido. Y aunque esta partecita fue dura, fue una partecita bastante dura, yo no sabía cuántos iban a pasar este otro trago. Y
yo me alegro de verlos ustedes aquí, porque yo sé que Dios ha obrado con ustedes para que no rechacen nada de la palabra del Señor. Ahora yo creo que todavía hay algunas cositas más para la novia y van a ser dadas de la manera que Él desee que sean dadas. Ya yo creo que ustedes vieron un día de estos pasados sobre el tema de lo que es estar casado con Cristo. Sobre eso viene mucho más. Sobre eso viene más. Viene un mensaje más claro sobre ese tema, o sea, más abundante sobre ese tema. Así es que estén preparados porque la cosa es más importante de lo que nosotros nos imaginamos, y esto ya es para irnos. Ya los falsos ungidos, los manufacturados, usted los va a estar viendo manifestándose y oponiéndose a todo lo que Dios ha revelado a través del profeta. Cualquier persona que se levante en contra de lo que Dios ha revelado a través del profeta, tenga usted cuidado. No tenga usted que ver nada con nadie, sino con la palabra de Dios. Con lo que Dios ya reveló. Quédese con la palabra. Ha sido bastante duro, pues, que la novia, para la novia y para nosotros, pues, traerle estas cosas a la novia. Han habido oposiciones, pero oposiciones bien fuertes, para que la novia no tenga estas cosas. El diablo se ha levantado y se ha opuesto a que la novia escuche estas cosas. El diablo se ha levantado y se ha opuesto a que la novia haga como tiene que hacer en esta edad en que estamos. Pero venceremos en el nombre del Señor. Así es que toda cosa que se levante en contra de lo que la novia tiene que hacer, no es de Dios. Toda cosa que se levante para que la novia no crea lo que debe de creer, no puede ser de Dios. Mire, la novia, el pueblo que se baile en el rapto, va a conocer y a estar haciendo las cosas de la manera total, conforme a como está en la palabra. Y estará creyendo todas las cosas que faltan por serle revelado a la novia. Mire, poquitos días antes de la novia irse, ella ya está siendo tildada de que tiene un mensaje fanático, loco. Bueno, eso ya estaba dicho que sería así. Que la novia sería tildada de que tendría un mensaje loco y que un mensaje loco, fanático saldría. Pero gloria a Dios que ese es el mensaje de la novia. Porque no puede ser entendido por la cabeza. Bueno, ¿y qué? Cuando una persona cuando dicen que una persona está loca, ¿qué pasa? Que no le funcionan bien los sentidos de la cabeza. Que está actuando no con los sentidos de la cabeza. Oh, pero cuando la novia por completo esté actuando con todos los sentidos del corazón y no con los de la cabeza, están fuera de sí. Sí, fuera de los sentidos de la cabeza, funcionando solamente con los sentidos del corazón. Y con el sentido del corazón, con la fe solamente se cree la palabra. No se razona, se cree. Así es que sépase que cada día que pasen, se levantarán falsos ungidos y hablarán en contra de la novia y serán gente grandes e importantes. No mire eso, no mire la gente porque sean grandes o importantes. Miren la palabra, que es lo más importante para usted y para mí. Porque el cielo y la tierra pasarán y toda esa gente grande pasarán y sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Pero la palabra nunca pasará, y el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre entonces. Así es que no se preocupe por lo que pueda el diablo hacerlo, combatir a la novia, sino sépase que es que ya estamos para irnos, de un momento a otro nos vamos a ir. ¿Sabe usted que el profeta le dijo a Billy Paul que Billy no llegaría viejo sin que viera lo que va a pasar allá lo del terremoto? Más bien, y el agua allá con tiburones nadando por allá por Phoenix, Arizona. Y para el profeta
una persona llega a viejo a los 40 años. Y estábamos hablando con Billy, le hablamos sobre eso y le preguntamos, oye Billy, ¿cuántos años tú tienes? Nos dijo 39. Y le preguntamos, oye, ¿y cuándo tú crees que tú estarás viejo? Para ti, ¿cuándo tú eres un viejo? Porque el hermano Branham, para él, pues para él que a los 40 años ya la persona era vieja. Él nos dice, ahora mismo. Así es que ya él se encuentra que es un viejo, tiene el pelo casi blanco todito. Así es que ya pues estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, y poquitos días antes de la novia ser revestida, los falsos ungidos tienen que manifestarse atacando a la novia y hablando en contra de lo que la novia cree. Mire, y de más de 500 personas que vieron al Señor ascender, eran 500. Solamente quedaron firmes en la palabra 120. El resto se fue. Así es que eso le quiero decirle algo a usted y a mí también. ¿Quiere usted ser de los muchos? Yo quiero ser de los pocos siempre. Si los muchos se fuesen, todo el mundo se daba cuenta que el rapto había ocurrido. Pero los que se van a ir son los poquitos, un grupito pequeñito. ¿Y quién se va a dar cuenta que ocurrió el rapto? Así es que, hermanos, estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Sepa usted dónde está parado y adelante con la palabra del Señor siempre. No se escandalice por nada. Si usted tiene que madurar a tal grado, pero usted tiene que madurar a tal grado que si yo sé lo que soy, yo sé que yo soy un escogido, pero yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene que madurar a tal grado que si usted viera que yo hiciese lo que hiciese, aunque usted viera que yo, después de haberle predicado estas cosas, viniera y dijera que eso no es así, o que me fuese al mundo o hiciera lo que hiciese, que nada de eso lo pueda mover usted. Usted permanezca ahí en la palabra, Que si le pasó esto a fulano se apartó. Bueno, se apartó él, pero yo no. Yo sigo adelante, porque esto me muestra que ya estamos por irnos en el rapto. Así es que amárrese bien la correa, porque no importa lo que usted vea, quédese con la palabra. No esté mirando las cosas que vea, que se pueden ver con la vista. Esté mirando con la fe, con los ojos de la fe, esté mirando la palabra. Bueno, que si hizo esto fulano de tal o se apartó. Bueno, yo lo siento mucho, pero yo no me voy a apartar. Siento mucho que él lo haya hecho, oraré por él para que si acaso pues que su nombre no sea borrado, ya que ha hecho tal o cual cosa, pero yo no me voy a apartar de la palabra. Yo sé en quién he creído y sé hacia dónde voy. Sé que voy de camino a la gran cena del Cordero. Sepan que estas cositas el Señor nos las da para que sepamos dónde estamos parados, para que maduremos, porque muchas veces hay personas que ven que fulano hizo tal cosa y ven que fulano es una persona de los principales en el pueblo de Dios. Bueno, si fulano hizo eso, se desanimó ya este otro y ya pues no es la misma persona contenta y feliz con la palabra. O si fulano metió las patas, pues ya el otro también tiene que meterlas. No, señor. Si fulano las mete, cuídese usted de que usted también que usted no las vaya a meter, porque cada cual pagará por lo que haga y cada cual llevará el oprobio sobre él. Todo el oprobio que eche sobre el pueblo de Dios, él lo va a llevar. Así es que sepa usted dónde está parado, viva usted la vida que tiene que vivir. No esté imitando a nadie. Si fulano de tal vive así, yo voy a vivir así. No haga eso. Viva como dice la palabra, porque si la palabra lo dice, así yo lo hago. Haga usted lo mismo. Si fulano no lo hace y la palabra lo dice, pues yo lo hago, punto. A mí no me importa que fulano no lo quiera hacer. Si la palabra lo dice, yo lo voy a hacer. Y yo voy a vivir como dice la palabra. Ustedes saben también que, fíjense, hay hermanas y hermanos también. Hay hermanas y hermanos que miran, bueno, si fulano viste así, yo voy a vestir así también. Si fulana usa el traje de esta manera, pues si fulana lo usa, yo lo voy a usar también así. Si la esposa de fulano la usa así, pues yo lo voy a usar así también. Eso también es lo que hace el mundo. Si allá los artistas usan el traje larguísimo, todo el mundo, todas las mujeres lo usan largo. Si lo usan cortitito, todas las mujeres lo usan cortito.
Estos son imitadores. No sea usted un imitador. Usted que cuando use algo o viva de alguna manera, usted diga, bueno, yo vivo así, visto así, y hago así porque así dice la palabra. Y yo lo que sigo es lo que dice la palabra. Punto. Y no me importa que fulano o sutano haga de otra manera. Yo hago como dice la palabra. Esa es la clase de cristiano que Dios quiere que usted sea. Una persona madura que haga como dice la palabra, aunque los demás no lo hagan. Una persona que sepa que su responsabilidad está entre usted y Dios. No se deje influenciar por nadie para hacer las cosas mal. Más bien, haga las cosas correctamente como están en la palabra, en el mensaje de la hora. Bueno, yo creo que en esta mañana el Señor lo que ha estado es aconsejándonos nosotros, así es que estén alerta por lo que pueda venir de parte del Señor, ¿sabe? Porque si el Señor nos ha estado dando todas estas cositas en esta mañana, pues hay una bendición por ahí, pero también el diablo, pues, estará tratando de, preparando algún golpe en contra de la novia, pero si la encuentra fuerte, no le hará ni papa, como decimos nosotros. Vendrán vientos, vendrán lluvias y no podrán arrancarle esa casa. Así es que aquí, pues, el Señor nos ha dado estas cositas. Quédese con la palabra. Quiero que se reserven todas estas cositas que ustedes han oído y que tampoco cuando ustedes vean que en alguna persona se cumplen estas cosas, cuando ustedes vean a alguna persona actuando como un manufacturado, como un Judas, llevando a cabo ese papel, ustedes no vayan a estar comentando y a decirles, ese es un Judas, ese es un manufacturado, mira las señales, mira, eso mismo era lo que harían. Quédese calladito, deje que las cosas sucedan. Usted quédese con la palabra, todo tiene que suceder. El Señor no se puso a criticar a Judas sabiendo quién era. Así es que quédese calladito, deje que todo pase. El que es de la palabra oye la palabra, el que no es, pues, allá pues tiene que creer cualquier otra cosa. Usted manténgase quieto y ore usted por los demás. En esta hora en que estamos, ustedes saben que el mismo profeta conocía a todos los que le rodeaban, a los demás ministros también él los conocía. Y él, sabiendo cuáles eran de todos ellos los falsos ungidos, él los dejó quietecitos. Solamente abiertamente hay dos mencionados en el libro de los falsos ungidos, por los nombres. Pero están mencionados de tal manera que no parece aparentemente, pero están mencionados ahí, están metidos en ese grupo. Y el resto, pues, están señalados en los mensajes del profeta, pero de una manera tan sabia como Dios lo hace, que nadie se da cuenta a menos que no tenga la revelación. Ahora, yo no les voy a mencionar el nombre de ninguno a ustedes, solamente yo les he dicho las cosas que harán ellos, y cuando usted vea que las están haciendo, cuídese, porque el profeta dijo, de los que nosotros nos tenemos que cuidar son de los Judas, de los manufacturados, porque ellos son los que se quedan hasta el final, se quedan en el mensaje, diciendo que son del mensaje, se quedan hasta el final, todo el tiempo se quedan diciendo que son del mensaje. Y ellos son los que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así es que ellos tienen una labor, la de engañar, pero tratarán de engañar a los escogidos y no podrán. Engañarán a las fatuas, engañarán a todo el mundo, menos a los escogidos. Así es que ya usted sabe su posición, sabe cómo debe de actuar, y callado. Usted sabe que no debe de nadie saber que usted sabe estas cosas. Y aun cuando usted vea en alguien manifestándose esas cosas, y usted se pueda dar cuenta que son falsos ungidos, entonces cállese la boca más. Y sepa que todo eso tenía que pasar, pero no se ponga a comentar, no se ponga a hablar, porque va a tener problemas. Va a tener problemas y
entonces se van a sentir ofendidos o lo van a ofender a usted, y entonces va a haber problemas, y no queremos que por lo que nosotros, que con lo que Dios nos ha mostrado nosotros vaya a surgir, a haber contienda, sino cada cual quédese con la palabra. Estas cosas que usted escucha aquí es para usted guardarlas en su corazón y crecer y reservar, ser personas maduras y reservadas. El Señor nos ha estado probando, ustedes no sé si se han dado cuenta hace tiempito. Nos ha estado diciendo cositas y después nos ha dicho, cállese en la boca esto. Yo no sé cuántos han pasado la prueba, eso es asunto de usted con el Señor. Cuando yo le digo algo y después le digo, mire esto, que no lo sepa nadie, este es para usted. Usted sabe si pudo reservarse esa cosa o no. Y eso es un asunto con usted, entre usted y Dios. Por lo tanto, aprenda a ser reservado para que Dios pueda confiar en usted y darle otras cosas que Él quiere darle a usted. Cualquiera que forme escándalos por su cuenta, Él pagará por eso. Así es que ustedes cuídense de que por causa de usted vaya a alguien a escandalizarse o usted vaya a formar un escándalo, o también en sus hogares evite los escándalos y evite cualquier problema. Búsquele la vuelta a las cosas, porque este es un momento en que el diablo aprovechará todo descuido que usted tenga. Así es que ande con los ojos bien abiertos. Bueno, ya yo creo que estamos listos. El Señor nos ama tanto que nos habla de esa manera tan sencilla, nos aconseja, y es que nos quiere dar algo más grande. Aprenda a ser reservado. Los secretos de Dios son para la novia. Eso lo dice el profeta, así es que quédese con ellos guardadito en el corazón. Maduremos en el Señor. Perdonen ustedes, aquí se me quedó un anuncio que no quiero que se les pase. De los anuncios, el primero que tenía para decir fue el que se me quedó. Los programas radiales en la América Latina, pues, han sido suspendidos ya hace meses. Fueron suspendidos y solamente quedan 2 aquí en Ponce, uno en el área metropolitana y otro en Calley. No sé si el de Fajardo todavía queda. Así es que además de eso, solamente quedan estos. Ya el tiempo de los programas radiales ya terminó. Ya estas cosas de la novia no pueden ser traídas a través de la radio. Ya el tiempo de la radio concluyó. No sé cuándo, pues, el hermano suspenda los de Puerto Rico también. Ya en cualquier momento pueden ser suspendidos, porque ya, pues, ya ese tiempo concluyó hace ya algunos meses, desde que comenzamos en estas otras cosas. Así es que la ofrenda que ustedes estaban dando, ofrenda radial que ustedes estaban dando cuando salían los domingos afuera, que se la daban al hermano Bermejo, también era muy poca. Estaba entrando de $9 a $10 nada más semanal, y yo creo que eso es una cantidad demasiado de poca también. Un programa nada más vale como 30 o 35 pesos por media hora, y con $10 eso no es ni la mitad de lo que vale un programa. Así es que como ya, pues, lo de la radio ha concluido, o sea, el tiempo de la radio, y lo que estaban dando ustedes era de $9 a $10 y $11, que es una cantidad muy poca, pues vamos a suspenderlo de una vez, la ofrenda radial, y todo lo que usted tenía en su corazón para dar para la radio, délo para la imprenta entonces. Ya, pues, lo que hay para la radio de este mes, yo lo pasaré allá al hermano, y así pues concluiremos con lo de los programas radiales, aunque lo que hacíamos fuera muy poco, pero aún pues vamos a, entonces, ya que el tiempo ha llegado, entonces a hacer un esfuerzo más grande para lo de la imprenta, y
conforme a como Dios lo dirige a usted a trabajar en esta labor de la imprenta, lo cual es para usted mismo, lo cual es más bien para las vírgenes prudentes. Ya para la radio, pues, ya las vírgenes prudentes, pues, vienen a los lugares donde se sirve la comida. Ya más bien lo de la radio, pues, no es en sí de beneficio para las vírgenes prudentes, sino para los que no están asistiendo. Y si no asisten, pues, no tendrán mucho interés. Y si no tienen interés, pues, ya, pues, no creo que valga la pena invertir dinero así para cosas que que ya no va a ser de beneficio para ellos. Ahora, pues, si quieren, pues, oír, quién sabe si cuando se quiten por completo aquí en Puerto Rico, pues entonces dicen, pero yo quiero seguirlo escuchando, ya ellos saben dónde es, y entonces van a los sitios. Bueno, entonces, oremos al Señor en esta parte también, para que todo esto, pues, siga Dios dirigiéndolo en todo momento. Ya el gasto que se estaba haciendo en estos programas radiales en la América Latina era de miles de dólares, ya pues no hay ese gasto. Ya lo de Puerto Rico es una cosa pequeñita ahí, y a lo mejor en cualquier momento, pues, el hermano, quién sabe si lo suspenda o no. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor y vamos a ser despedidos en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí en esta mañana estamos ante tu santa y gloriosa presencia y te damos gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones. Padre, gracias por esta mañana en que hemos estado contigo aquí. Gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Padre celestial, no queremos en ningún momento que lo que hemos oído vaya a ser, Señor, de tropezadero para algún hermano, sino que sea de bendición, de ayuda para todos los hermanos. Y Padre celestial, que cada uno sepa la posición en que se encuentra y que, oh Dios eterno, miremos a tu palabra y nada más que a tu palabra, Señor. Ahora, Dios eterno, Dios santo, dirígenos en esta mañana, oh Padre celestial. Dios eterno, he aquí esta juventud, estos jóvenes, Señor, ellos están en una edad donde, Señor, yo sé que se ven las cosas de cierta manera por causa, Señor, de que esa es una edad donde uno no ha madurado lo necesario. Pero, Padre, ayuda a cada joven aquí presente para que ellos maduren de tal manera que ellos solamente estén interesados en tu palabra y cada vez que van a hacer algo en su vida, Señor, ellos lo hagan conforme a tu palabra. Señor, así como yo, también ellos llegarán algún día, cada uno de ellos, a tener su compañera y cada uno de ellas, cada una tendrá su compañero. Padre, ayúdales en este tiempo. Si tú no nos llevas pronto de aquí, ellos se han de casar. Pero, Padre celestial, ayúdales a no hacer yugos desiguales, porque las consecuencias después, Señor, serán terribles. Y cuando, Señor, ellos saben lo que tú has dicho en tu palabra y lo hacen, oh Señor, ya tienen que atenerse a sus consecuencias. Tú nos has hablado, Señor, a través de tu profeta. Nos has enseñado lo que es, Señor, el matrimonio. Y nos has enseñado también lo que es el noviazgo. Y nos has enseñado, Señor, que el primer beso que cada joven debe dar a su novia es cuando se hayan casado, Señor. Padre, déjales ver, Señor, que ellos no son del mundo.
como tampoco tú eres del mundo, por lo tanto no tienen que actuar como actúa el mundo. Enséñales también, Señor, a no hacer yugos desiguales en cuanto, Señor, a el escogimiento de la pareja o del parejo. Porque, Señor, sobre esto también tú nos has hablado, Señor, y nos has dicho que cada cual escoja de acuerdo a lo que es. Que el amarillo escoja de acuerdo a lo que él es y escoja una compañera de su color. El blanco, Señor, que escoja una compañera blanca, y que el de color escoja una compañera de color, y que el rojo escoja compañera de su color. Oh Señor, tú nos has dicho que tú no deseas que las razas sean ligadas. Tú nos has enseñado por el profeta, Señor, que tú has hecho a cada uno conforme a como es, y que tú deseas que permanezcamos como lo que somos. Tú no deseas liga, Señor, en medio de tu pueblo. Y, Señor, así como tú le dijiste a tu pueblo Israel que ninguno de una tribu se podía casar con otra, aun siendo hermanos, Señor, así también, Señor, nos has dicho a través de tu profeta que aun nosotros siendo hermanos no nos podemos casar blancos con personas de color y personas de color con amarillos o rojos, o personas rojas con otros colores, porque tú no quieres que liguemos la raza. Señor, ayuda a estos jóvenes que aún, Señor, no se han casado, para que ellos guarden eso que tú has dicho por tu profeta. Y que, Señor, si en algún momento alguno de estos jóvenes había pensado hacer algo así, o estaba en esos planes, se arrepienta, Señor, y rompa toda cosa que le comprometa en contra de tu palabra, y arregle las cuentas contigo, Señor. Y ahora, los que, padres, ya han estado casados, ya lo han hecho, unos por ignorancia, otros porque sus ministros no se lo habían dicho, otros porque no lo sabían, otros porque cuando, Señor, llegó el mensaje ya estaban casados, otros porque aún después que llegó el mensaje todavía no sabíamos estas cosas. Te ruego perdone, Señor, el error cometido, y que, Señor, ayudes a cada uno a vivir felices los días que nos quedan aquí, Señor, porque tú has dicho que como estamos, cuando llegamos al mensaje, así nos quedemos. Señor, ayúdanos para que, Señor, los que lo hayan hecho incorrectamente, eso no sea motivo para tronchar la felicidad de su hogar, sino que sea motivo, Señor, de agradecimiento a ti, de que tú hayas perdonado ese error, y de que, Señor, entonces el hogar sea más feliz, y que, Señor, haya más agradecimiento a ti, porque aún cometiendo esos errores, tu amor, Señor, ha estado fluyendo, oh Dios eterno, y aún habiendo faltado en estas cosas, Señor, aún con todo y eso, somos escogidos. Y esto no impide, Señor, para ser escogidos, y esto, Señor, los cuales lo han hecho ya, tampoco les impide para la felicidad, Señor, porque lo hicieron en ignorancia. Pero, Señor, ayuda a estos otros jóvenes que aún no lo han hecho, para que, Señor, no cometan esa falta, porque el que hace las cosas consciente, sabiendo que lo está haciendo incorrectamente, entonces tiene que atenerse, Señor, a las consecuencias. Ahora, Señor, en ningún momento permitas que los que ya lo han hecho, no permitas que el diablo vaya, Señor, a meterle en el corazón de ellos, Señor, de que, Señor, esto será un estorbo para la felicidad. Señor, no dejes que eso el diablo lo meta, sino que ahora, Señor, entonces seamos más felices todos, Señor,
juntamente con todos los demás hermanos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a través de tu profeta.